días, profesora. Vamos a presentar el caso clínico del electivo de medicina de urgencia y cuidados críticos. Los integrantes son Natalie Villanueva y Mayra López Valencia. En la individualización del paciente tenemos a Wen, una canino pastor alemán de 9 años de edad. Es una hembra supuestamente entera que pesa 38.3 kilos y llegó el 20 de agosto del 2022 en horario PM. Su anamnesis remota es que vive en parcela y se encontraba esterilizada según su tutora. Su anamnesis actual comienza con signos hace 3 días, se encuentra decaída, come poco desde antes de ayer comió muy poco y hoy ya no acepta nada de comida. Además no se levanta. La habían llevado a otra veterinaria donde le toman radiografías y se informa una torsión intestinal y esplénica. Llega a HCV1A por una segunda opinión. Su estado de conciencia se encontraba deprimida, tenía una frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto y se encontraba jadeando. Tenía una presión sistólica de 160 milímetros de mercurio y mantenía una temperatura corporal de 38 grados. Tenía tiempo de llene capilar de 1 segundo, mucosas rosadas húmedas, se encontraba en ese momento normohidratada y tenía un VGA de 36%. Tenía abdomen craneal y medio abultado y a la palpación tenía bastante dolor. Tenía una saturación de oxígeno de 93% y no fue posible medir lactato ni glicemia. Su lista de problemas es que se encontraba con un estado de conciencia deprimido, mantenía una hipoxemia severa, además de taquipnea, tenía anemia leve, taquicardia, hipertensión arterial, mucosas congestivas, abdomen craneal y medio abultado, anorexia y dolor. En ese momento se encontraba con un shock compensado. Se clasifica como triage rojo debido a su dificultad respiratoria, según BASA 2020. Podemos deducir que la presión arterial de oxígeno está cercano a los 60 milímetros de mercurio, ya que cuando la saturación de oxígeno está al 90%, equivale a una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, según Muñoz Rascón 2019. Por lo tanto, tiene riesgo de sufrir prontamente un paro cardiorrespiratorio. Sus prediagnósticos son torsión gastroesplénica, dilatación volvulogástrica, torsión esplénica, piometra de cuello cerrado y piometra de muñón uterino. Los exámenes complementarios que se deberían solicitar son hemograma, perfil bioquímico, electrolitos, radiografía abdominal lateral derecha y dorso ventral y ecografía abdominal. Bueno, pasando al tratamiento, en un comienzo se debe estabilizar, por lo que se realizó una oxigenoterapia mediante cánula nasal con oxígeno a 2 litros por minuto. La fluidoterapia de reanimación que se utilizó fueron en total 1 litro y 250 ml de Ringer lactato con presurizador. También se administró como analgesia tramadol a 3 miligramos kilo 4 veces al día endovenoso lento, más metamizol a 25 miligramos kilo 3 veces al día endovenoso lento. Como antibiótico se administró ceftriaxona a 25 miligramos kilo como dosis única endovenosa lenta. Como pruebas de campo se realizó una AFAST donde se descubrió fluido libre en moderada cantidad muy celular en la ventana cistocólica y craneal al estómago. Debido a que se pensaba que era una torsión gastroesplénica, se realizó una descompresión gástrica
mediante sonda nasogástrica sin éxito. Por lo tanto, se decidió realizar una trocarización del estómago por hipocondrio izquierdo, donde se obtiene 1 litro y 850 ml de contenido maloliente rojizo café. Debido a esto se logra una ventilación costa-abdominal y una saturación de oxímetro de pulso de 97 a 98%. Y con todos estos manejos se logra normalizar la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial sistólica y la saturación de pulso de oxímetro. Como siguiente paso en el tratamiento, se realizó una laparotomía exploratoria, donde se describe que se descubre una peritonitis generalizada con abundante líquido libre abdominal, proveniente del útero, el cual presentaba hiperplasia severa en cuerno derecho de aproximadamente 20 centímetros de diámetro con contenido maloliente. Se realiza una ovaristerectomía, donde posteriormente se realiza un lavado peritoneal con 500 a 700 ml kilo. Y para finalizar se administra bupivacaína intraperitoneal. Otras observaciones de la cirugía es que se encontraba un páncreas inflamado e intestino sin motilidad. Y posterior a la cirugía también se realiza una AFAST que resulta negativa y demuestra asas intestinales distendidas y gastritis. Como diagnóstico, se establece que es un shock séptico debido a piometra cuello cerrado con cuerno uterino perforado y peritonitis séptica secundaria generalizada. Como tratamiento postquirúrgico, se establece una terapia de antibióticos con enrofloxacino a 10 miligramos kilo una vez al día endovenoso, ampicilina a 20 miligramos kilo 2 veces al día endovenoso. Con analgesia se continúa con el mismo régimen de tramadol y metamizol a las mismas dosis. Y como protector gástrico se receta omeprazol 1 miligramo kilo 2 veces al día endovenoso lento. Además, como no se vio motilidad del intestino en la cirugía, se administra un procinético, la metoclopramida, como una infusión constante a 2 miligramos kilo día. Y fluidoterapia de mantención, Ringer lactato a 4 ml kilo hora. Y además continúa con la oxigenoterapia con cánula nasal a 2 litros de oxígeno minuto. En Piometra, el pronóstico del tratamiento quirúrgico y médico depende de la extensión del compromiso uterino y la resolución de signos clínicos. La mortalidad va del 3 al 20%, pero en caso de complicaciones y afección sistémica aumenta considerablemente. En peritonitis, el tratamiento es complejo y pronóstico desfavorable dependiendo del origen. Por lo tanto, Gwen tenía un pronóstico desfavorable. Había ingresado con anemia leve, taquicardia y taquipnea severa, además de temperatura corporal en rango. Este es un escenario sugerente de shock séptico compensado. Ingresó un día sábado durante la tarde-noche, donde fue complejo el tratamiento, ya que no se podían realizar exámenes hasta el día lunes. En ese momento no fue posible medir el lactato ni glicemia. Después de la cirugía la cirugía comenzó aproximadamente a las 20 horas y terminó a las 12 horas. Y durante la noche después de la cirugía se mantuvo con deshidratación muy variable y en ocasiones muy baja. Por lo tanto, se le administró a las 12 horas y a las 1 horas un bolo de 5 ml kilo, ya que en ese momento la PAM estaba cercana a los 60 milímetros de mercurio. A las 4 am tuvo la PAM más baja en 59 milímetros de mercurio. Las presiones empezaron a subir aproximadamente a las 6 am, de a poco llegando a una presión sistólica de 171 milímetros de mercurio, una diastólica de 134 milímetros de mercurio y una presión arterial media de 144 milímetros de mercurio a las 8 am, mientras que la frecuencia cardíaca llegó a 181 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 120 ciclos por minuto.
En este momento, la paciente se encontraba descompensada. Se midieron proteínas a las 8 a.m. y se encontraban levemente bajas. A las 9 a.m. tuvo un paro cardiorrespiratorio y lograron reanimarla con un ciclo de respiración cardiopulmonar. Se comunicó a tutores y a los 15 minutos posteriores tuvo otro paro cardiopulmonar. Tutores no responden en reiteradas ocasiones, por lo tanto el personal sigue haciendo ciclos de reanimación y monitorizando con electrocardiograma. Se logran comunicar con los tutores y se le informa al personal veterinario que finalmente deciden la eutanasia. Bueno, pasando a los prediagnósticos que se tuvieron de la paciente, en un comienzo se trató como una torsión gastroesplénica, pero comenzaremos hablando de la torsión gástrica o dilatación válvulo-gástrica. Los factores de riesgo que se han reconocido para esta condición son razas grandes o gigantes, de mediana edad a más longevos y con conformación torácica profunda. Los signos clínicos que se pueden presentar son agitación, arcadas o vómitos no productivos, tialismo, distensión abdominal, debilidad o colapso. El diagnóstico se puede realizar mediante una radiografía abdominal con vista lateral derecha, en la cual se apreciará una compartimentalización del estómago o signo de doble burbuja, también conocido como brazo de Popeye, que se debe a un desplazamiento cráneo-dorsal del píloro. El abordaje de esta patología es el siguiente. Primero se debe estabilizar al paciente con accesos vasculares en la mitad craneal del cuerpo, ya que la dilatación del estómago disminuye el retorno venoso. Luego se inicia la reanimación con bolos de fluidos cristaloides isotónicos, en bolos de 20 a 25 ml kilo hasta los 90 ml kilo. Como siguiente paso es la descompresión gástrica, que se debe realizar lo antes posible y puede ser necesario que se repita. Los métodos que existen son la trocarización percutánea, en la cual se debe realizar tricotomía y preparar asépticamente la piel, y se utiliza una aguja de gauge alto o un catéter. Se puede realizar con el paciente despierto y se puede acompañar de radiografía, ecografía o simplemente palpación. Otro método es la sonda orogástrica, pero para esta es necesaria anestesia general o sedación profunda, y no se debe aplicar demasiada fuerza si se encuentra resistencia, ya que hay riesgo de perforar el esófago. Por último, tenemos la opción de catéter de gastrostomía percutáneo temporal, que provee una descompresión continua. Otro punto importante es la analgesia, que se recomienda sean opioides debido a que es posible revertirlos en caso de descompensación del paciente. Luego siguen los antibióticos. Esto debido a que la dilatación y torsión del estómago compromete la mucosa gástrica, por lo cual aumenta su permeabilidad y existe riesgo de translocación bacteriana. Y en caso de que no exista ruptura gástrica, se puede utilizar cefazolina a 22 miligramos kilo endovenoso cada 8 horas. También se debe administrar oxigenoterapia en caso de evidencia de hipoxia, que puede ser signos como taquipnea, cianosis, aumento de tiempo lleno capilar, pulsos débiles y saturación de oxígeno de menos de 95%. Y se pueden realizar transfusiones sanguíneas en pacientes con aumento en los tiempos de coagulación o en caso de anemia. La resolución de esta patología es quirúrgica, en donde los objetivos son tres, que primero es el reposicionamiento del estómago, llevando el píloro hacia ventral y el fondo gástrico hacia dorsal en el abdomen. Y también se deben evaluar los órganos involucrados en la torsión y su vitalidad. Se debe dar entre 5 a 10 minutos para su evaluación definitiva. O, de lo contrario, en caso de necrosis evidente, no se debe reacomodar y en este caso se debe realizar gastrectomía o esplenectomía de ser necesario. Finalmente, se debe realizar la gastropexia, generando una adhesión entre la pared gástrica a nivel del antro pilórico y la pared abdominal, con el objetivo de evitar una eventual torsión. Otro de los prediagnósticos que se tuvieron fue la torsión esplénica,
que esta puede ocurrir en conjunto con la dilatación vulvogástrica o independiente de esta. Los factores de riesgo son similares, las grasas grandes de tórax profundo y con predisposición racial de gran danés y pastor alemán. Los signos ecográficos que se pueden ver en esta patología es una esplenomegalia marcada con apariencia hipoecoica a anecoica con moteado hiperecogénico y ausencia de flujo sanguíneo con Doppler tanto en el parénquima esplénico como en el ilio. Finalmente tenemos la piometra, que fue un punto de confusión en este caso debido a que la tutora señaló que la paciente se encontraba esterilizada. De igual manera, en ese caso, se puede pensar de piometra de muñón. Y los factores de riesgo para esta patología son hembras de mediana edad a más longevas y la fase luteal o diestro. La presentación clínica es de 2 a 4 meses después del estro. Puede haber presencia o ausencia de secreción vaginal mucopurulenta hemorrágica. Presentan anorexia, letargia, polidipsia, poliuria, taquicardia y taquipnea, pulsos débiles, fiebre, deshidratación y dolor abdominal. En esta patología, el diagnóstico puede ser sencillo con una buena anamnesis y examen físico, pero si la anamnesis es desconocida se puede complicar bastante, como ocurrió en este caso. Se debe agregar también hemograma, perfil bioquímico e imágenes como la radiografía, que se verán estructuras tubulares con radiodensidad de tejido en abdomen, caudal y medio. En el caso de la ecografía se puede ver contenido en lumen uterino, donde también puede encontrarse hiperplasia endometrial quística. Y este hallazgo se puede diferenciar de los intestinos debido a que estos últimos presentan sus capas típicas. La estabilización de una paciente con esta patología es similar a la ya descrita. Se debe realizar reanimación con fluidoterapia, la corrección de anormalidades electrolíticas, manejo de problemas de coagulación en caso de presentarse y antibióticos. Para de esta manera entrar a cirugía, que sería el tratamiento definitivo, aunque también se puede realizar un tratamiento médico en casos no complicados. Pero para casos complicados, lo más recomendado es el tratamiento quirúrgico, que se debe realizar una ovaristerectomía patológica. En esta cirugía es importante la manipulación delicada de los tejidos debido a que el útero se encuentra friable, y debido a lo mismo es importante el uso de un tercer campo. En caso de que exista ruptura del útero, disminuir la contaminación de la cavidad abdominal y también realizar un lavado peritoneal con bastantes litros de suero. Las complicaciones que se pueden presentar en esta patología se presentan en aproximadamente 20% de los pacientes y la más común es la peritonitis, como ocurrió con nuestra paciente. La piometra es una enfermedad hormonal dependiente de la progesterona del útero del canino que compromete el sistema reproductivo causando un proceso inflamatorio y sistémico. Se caracteriza por la acumulación de exudado purulento en la luz uterina. Durante el diestro, la progesterona alcanza altos niveles sanguíneos, siendo la principal responsable de esta entidad patológica junto con el estrógeno. Se describe que las toxinas bacterianas, especialmente endotoxinas asociadas a Escherichia coli, pueden absorberse a través del útero y causar síntomas sistémicos de endotoxemia. La piometra de cuello uterino cerrado, como fue en este caso, impide la eliminación del exudado y provoca una enfermedad más severa. La inflamación del peritoneo, llamada peritonitis, genera en los caninos un cuadro clínico de difícil tratamiento y pronóstico, ya que estos dependen del origen de la misma. En la piometra se da la compresión o sobredistensión del útero y la pared uterina es friable, y los vasos sanguíneos de la superficie serosa se encuentran congestivos y prominentes. Estos pueden ser los factores causantes de la ruptura de pared uterina y un posterior desarrollo de peritonitis bacteriana secundaria, lo que puede ser común. Dentro de los orígenes de una peritonitis, la secundaria es la presentación más común de peritonitis en caninos y se trata de la extensión de la inflamación desde otros órganos y la contaminación de la cavidad abdominal por contenido del tracto digestivo, urinario o reproductivo. Y es el tipo que tiene nuestro paciente.
La peritonitis séptica es una condición inflamatoria del peritoneo que ocurre secundaria a la contaminación microbiana dentro del abdomen. Las distintas etiologías de una peritonitis séptica pueden ser la perforación del tracto gastrointestinal por cuerpo extraño o úlcera, abscesos pancreáticos, ruptura vesical o de vejiga, y presenta una alta mortalidad, además de que los rangos de supervivencia varían desde el 27 al 71% de los reportados en Estados Unidos. Los cambios hemodinámicos iniciales llevan a hipertensión portal, congestión sanguínea, hepatoesplénica y caída de la presión venosa central. Durante la presentación de shock endotóxico, estos cambios tempranos son transitorios y retornan a la normalidad, pero con un tratamiento inadecuado, la condición progresa a una hipotensión refractaria que usualmente conlleva a una falla miocárdica y muerte. La presencia de las bacterias, principalmente Escherichia coli y su endotoxina lipopolisacárida, además de las células inflamatorias y citoquinas, generan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, daño endotelial, fugas y posteriormente hipoalbuminemia, que puede condicionar alteraciones en la capacidad de unión a fármacos y hormonas. Puede predisponer un shock hipovolémico y o séptico asociado a coagulación vascular diseminada, lo que justifica las bajas probabilidades de supervivencia. Síndrome de falla multiorgánica que en conjunto frecuentemente llevan al deceso del paciente. Los efectos sistémicos de la endotoxina ocurren solamente cuando la capacidad de eliminación por parte del hígado es excedida. Entre los hallazgos que se pueden ver en los exámenes complementarios, tenemos una anemia regenerativa normocítica normocrómica debido a monocitosis causada por la inflamación crónica generalizada que suprime la eritropoyesis. Daño endotelial causado por la endotoxemia. Esto también justifica el estado de hipoproteinemia. Se puede observar una neutrofilia que evidencia la inflamación, mientras que la leucopenia la infección generalizada. Se puede observar una inflamación hepática y se evidencia por proteínas de escape aumentadas. Además, en un estudio retrospectivo realizado por Llewellyn et al. 2017, se evidenció que la mayoría de pacientes con peritonitis séptica presentaron trombocitopenia y en la minoría trombocitosis. Sin embargo, al realizar exámenes seriados, se evidenció que la respuesta trombopoyética exagerada de la médula ósea secundaria a la liberación de citoquinas inflamatorias aumenta el tamaño y el número de plaquetas independientemente del recuento de plaquetas, dando lugar a la liberación de plaquetas inmaduras. Sin embargo, dependiendo del grado de severidad de la peritonitis séptica, puede presentarse el agotamiento de los factores de coagulación y las plaquetas. Se da una azotemia prerrenal y se debe a la hipoperfusión, deshidratación y el estado de shock. Y se dan también alteraciones electrolíticas asociadas a disfunción renal que pueden propiciar arritmias. La hipoglicemia es común en perras con piómetro. La sepsis y el estado de shock causan depresión en los depósitos de glucógeno, incrementando el empleo de la glucosa periférica, disminuyendo la gluconeogénesis. Y por último tenemos la hiperlactatemia, que es sugerente de un alto porcentaje de mortalidad en nuestros pacientes. Entre los criterios de diagnóstico clínico para la sepsis en perros se encuentran las tasas de frecuencia cardíaca y respiratoria elevadas, el recuento total de leucocitos aumentado o disminuido, dependiendo del estado de sepsis en que se encuentre el paciente y la temperatura corporal aumentada. En el caso clínico de Gwen, ella presentaba una frecuencia cardíaca y respiratoria aumentadas, mientras que su temperatura estaba en rango. Además, la hipoproteinemia postoperatoria es común en pacientes severamente afectados, por lo tanto, se recomienda en estos casos considerar un manejo con coloides. Bueno,
Como conclusión de nuestro caso es que la peritonitis séptica secundaria epiometra es una patología infecciosa compleja y bastante agresiva cuando es generalizada al causar daños y alteraciones en órganos abdominales y alteraciones hemodinámicas. Debido a esto es necesario realizar una buena anamnesis y examen clínico general para plantear los diagnósticos diferenciales adecuados y así proponer las pruebas diagnósticas correspondientes. De esta manera también determinar metas terapéuticas y tratamientos oportunos. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias.